Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. Como sabéis, hace 2 semanas publiqué la primera parte de este blog / guía de viaje sostenible que se alargó muchísimo, así que hoy vamos con la segunda parte del blog. Si te está interesando, por supuesto, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Buenos días. Hoy estamos en un día un poco gris, pero creo que nos vamos a salvar de la lluvia. Espera que regule la luz. Vamos a ver esta luz. Vale. Muy mal la luz. Estamos ahora mismo en la cueva de Postoina, la cueva de Postoina. Entramos ahora dentro de un ratito. Es una cueva que tiene una parte de visita como en trenecito, que no sé si es que aprovechan raíles o qué, o los han puesto para que sea más fácil, y otra parte andando. En total vemos 5 kilómetros de los 24 que tiene la cueva, que creo que es la segunda más grande de Eslovenia. La primera está como ahí en las montañas altas y no es visitable. Y dentro hay una especie de salamandras que tengo que buscar la especie científica, pero dicen que no se ven, que se los suelen asustar. Pero yo estoy ahí en plan de a ver si me muestro una salamandra. Y bueno, esto es una región kárstica. Aquí hay un montón de riachuelitos como este que os acabo de enseñar, que son los que han creado pues en esta roca caliza todas las cuevas. De hecho, por lo visto, hacer senderismo por aquí pues es incluso un poco peligroso porque te puedes caer por cualquier agujero súper fácil. Y la verdad es que tenemos una guía fantástica que nos lo está contando todo. Venimos en coche, bueno, en furgoneta. Son unos tours que teníamos contratados, pero también los puedes contratar desde Ljubljana. Y la verdad es que los guías están siendo fantásticos. Todos nos cuentan un montón de cosas de todo tipo de biología, de geología, de historia. Estoy súper contenta, la verdad, con cómo se están tomando el turismo en Eslovenia. Todo inglés, eso sí, si no sabéis inglés. En septiembre la lleváis, claro, a lo mejor en agosto sí hay tours en español. Y una cosa que me ha sorprendido es que nos ha contado que los espeleólogos han encontrado botellas de plástico en las cuevas, abajo, o sea, en sitios donde no son accesibles por personas humanas. Y claro, ese agua es la que luego se bebe en manantiales, se bebe en Eslovenia. Entonces tú dices, es que ya hay microplásticos y que plásticos completos hasta en las cuevas y es muy fuerte. Entonces ahí Sustainable Teacher ha hecho como ticlin. Digo, esto se lo tengo que contar a la gente. Así que nada, vamos a echar el día aquí, luego vamos a ir a otro castillo que está cerca, que es el castillo de Predviama. Y ese va a ser nuestro día fuera de Ljubljana. Luego por la tarde volveremos a Ljubljana y depende del tiempo pues ya veremos qué hacemos. Nos queda por visitar 2 museos, el jardín botánico, quiero ir. Y quizás si nos diera tiempo la tienda Zero Waste, pero es que está bastante lejos, entonces pues no estoy muy segura de querer hacerlo. Luego os pongo imágenes de durante el día y al final del día os cuento qué tal ha ido todo. Al final me animé y vine a la tienda Zero Waste. Es fantástica, de verdad que tiene de todo a un nivel, o sea, hay cosas más caras que en España, hay cosas igual que en España y hay cosas bastante más baratas que en España y incluso más que otras tiendas Zero Waste que he visto en España. Por ejemplo, tenían las pastillas de dientes, de pasta de dientes en pastilla a granel,
que eso no lo había visto en ningún sitio. Por ejemplo, yo, personalmente, las compresas y los pañales y todo esto, baratísimo. Luego, sin embargo, por ejemplo, las cuchillas de afeitar, carísimas. Luego, a nivel de comida, más o menos igual, el granel. En cambio, el vino mucho más barato. Así que la verdad es que me ha encantado. Eso sí, menudo paseo me he dado para llegar aquí. Y ahora voy a cazar un marcianito, que había aquí dos. Aquí hay uno. Voy a cazar dos marcianitos, ya he cazado uno y voy a cazar este. Y me vuelvo a... Buenos días. A ver, ahora mucho mejor. Hoy vamos a coger el autobús. Vamos a experimentar los transportes públicos. Nos han contado que los trenes en general van con retraso. Los autobuses urbanos suelen ir bien, aunque en la época de frío se saturan. Ahora la gente usa bicis. Sospecho que para evitar el transporte público. Y que los autobuses interurbanos sí van bien. Aunque el tráfico suele ser siempre denso. Entonces se pueden retrasar por el tráfico, pero como se retrasa un coche. La tarjeta la hemos conseguido, creo que se puede conseguir también en más sitios, en la oficina de correos, por ejemplo. La hemos conseguido en la oficina de turismo. Creo que vale, no sé si eran 2 o 3 euros. Es que creía que eran 3, pero creo que me han cobrado 2, así que creo que lo vi mal. Si la devuelves, te devuelven esos 2 euros. Y... no... ahora, claro. Y entonces lo bueno es que puedes usarla más de una persona y puedes cargar los billetes que tú quieras. Entonces hemos cargado 4, porque solo lo vamos a usar una vez, 2 citas y todo vueltas. Vamos a ir a un complejo de piscinas porque nos apetecía algo así rollo más relax, que se llama Atlantis, a ver qué tal. Y nada, contaros así un poco de resumen de estos días. Pues a ver, se me cansa la mano. Vamos a ponernos así. Es que quería que vieras, es que son súper bonitas las vistas desde la habitación. Está nublado, está lloviendo, pero bueno. Decía, que... me voy a cambiar la nota. Sí, sentada, mucho mejor. Y decía que... ¿qué hemos hecho estos días? Bueno, pues Toina me flipó tantísimo. No os podéis imaginar cuánto. Impresionante, la verdad. No sé si he llegado a decir esto en algún momento en el vídeo anteriormente, pero de verdad que no entiendo cómo a mí nadie me ha contado que esas cuevas existían antes, ni yo he oído hablar de ellas antes. No lo entiendo. Porque son impresionantes. De verdad que si el lago Bled es lo más famoso de Eslovenia, pues no lo entiendo. O sea, tendrían que ser esas cuevas. Impresionantes. 5 kilómetros... haces 2 con un trenecito eléctrico, luego 1,5 andando y luego otra vez 2 en el trenecito. Es todo rampa, no hay escaleras y es que cada sala es mejor que la anterior. Qué cantidad de deformaciones, qué cantidad de espacios tan grandes, impresionante. Y luego el castillo de Prediama, muy bien, muy original. A ver, a nivel de castillo pues no merece tanto la pena. Quiero decir, es que si has estado en países tipo España, Francia, Alemania, los castillos empiezan a parecerte poca cosa. Que eso es un gran problema que tengo. Me pasa igual con las ruinas romanas. Entonces, pues la verdad es que lo original de ese castillo es que la pared trasera es una cueva. Y luego dentro tiene un sistema muy inteligente de recolección del agua de la cueva, de la filtración de la cueva y tal. Y bueno, pues la historia del castillo está guay. Al día siguiente estuvimos por Ljubljana paseando y tal, y fuimos por la tarde a Piran. Todo esto con viajes organizados, pagas y te llevan, básicamente en furgoneta. Entonces quiero hacer un cálculo total de no solo de los aviones, sino también de los kilómetros que he hecho en estas furgonetas, y para suplir, o sea, como compensar la huella de carbono de este viaje. Y el caso que fuimos a Piran, que es una de las ciudades costeras que todavía tiene el encanto, ¿vale? Porque hay otras ciudades costeras que han construido ya edificios y no son bonitos. Pero este es un pueblo que parece que te has ido a Italia, ¿sabes? Que está... Bueno, se ve Croacia, se nos fue el móvil y se nos fue el móvil a Croacia. Menos mal que sigue siendo Europa. Y el Roaming.
Y Italia se ve también un poco más lejos, ¿vale? Le llaman la pequeña Venecia porque, bueno, estuvo dentro del reino de Venecia durante mucho tiempo. No, era República. Perdón, República. La Serenísima de Venecia. Pues eso. Y... pues la historia... ¿Os he contado alguna vez que nunca di historia en el instituto más que la de España? Porque me cambié de instituto en primero y segundo de la ESO, y en el instituto donde yo estaba en primero se daba geografía y historia en segundo. Y en el que yo fui se daba historia en primero y geografía en segundo, así que di geografía 2 veces. Y luego en tercero era sociales, no había en plan socioeconómico, y en cuarto ya cogí itinerario, así que nada. Y en bachillerato solo vi la de España para selectividad. Así que todo lo que sé de historia es porque me lo he estudiado yo sola y todos los reinos y repúblicas de Italia nunca lo he terminado de comprender. Bueno, estaba diciendo que el pueblo es precioso, es una monería de pueblo. Pasa que fuimos lloviendo y era domingo por la tarde, y aquí el domingo cierra todo como si fuera el día del Señor, pero vamos. Entonces había muy poquitas cosas abiertas y perdió un poco su encanto. Pero nos gustó poder conocer la zona de la región de la costa. De hecho, nos vamos a quedar con la pena de no conocer la región del este, que está menos desarrollada, entonces tiene menos turismo, aunque hay algunos sitios. Pero ahora en septiembre no hay tanta afluencia o tanto interés, entonces las turoperadoras no hacen tours para el este. Entonces no nos ha sido posible, no sé, que alquiláramos un coche, y era 3 horas ida, 3 horas vuelta, para estar otras 3-4 horas allí, y era como, mira, es que voy a estar más horas conduciendo que en el sitio, así que ya tenemos algo que hacer la próxima vez que vengamos a Eslovenia. Pero bueno, muy bonito Piran, lo recomiendo por conocer otra zona. Por un momento dije, pero al camarero, ¿qué digo? ¿Qué te hablo? ¿Inglés o italiano? Me dice, me da igual, y yo, bueno, pues nada. Porque es que todo está escrito por la historia esta de Venecia en esloveno y en italiano, está todo, ¿vale? La gente es como medio bilingüe allí de italiano. Y ayer fuimos a Bled. Y en Bled es el sitio con más hype de Eslovenia, es el sitio más visitado de Eslovenia, y la verdad es que las vistas lo merecen. Pero como se lo saben, te cobran por todo, joder, ¿cómo te cobran por todo? Se aprovechan, ¿cómo se aprovechan? ¿Qué cara tienen? Aquí el socialismo se les ha olvidado aquí, el capitalismo a tope ya. Pero bueno, el sitio es muy bonito. Estuvimos además comiendo unos bocadillos alrededor del lago, es súper relajante. Si vas en el rollo de me cojo un coche, compro en un súper fuera de Bled y me cojo un apartamento y estoy ahí a mi bola, además en el lago te puedes bañar en verano, tiene que ser maravilloso para relajarse. Pero bueno, hay unas vistas de los Alpes impresionantes, pasa que se nubló. Y aunque yo pensaba que aquí estaban más acostumbrados al mal tiempo, y lo que están acostumbrados es al frío, no a la lluvia. Pero entonces está la gente como que ya no sale, es muy gracioso. El domingo es que no había nadie en la calle, 4 turistas locos. Y yo creo que fuimos de las pocas personas que no nos mojamos los pies el domingo haciendo turismo, porque veníamos preparados para la lluvia. Y nada, y hoy ya es el último día completo. Esta mañana vamos a hacer esto de las piscinas y saunas y tal, que cogeremos el bus, luego os cuento la experiencia. Y por la tarde hemos reservado un tour por la ciudad, pero para comer comida típica y beber vinos típicos. Y así vamos a acabar nuestro viaje. Al final fuimos a unas piscinas aquí, un complejo de piscinas que no es agua termal, pero es spa súper chulo, que se llama Atlantis. No es que sea lo más sostenible del mundo porque hay que calentar el agua, pero la experiencia ha estado muy guay y se me cansa la mano. Y luego hemos estado esta tarde haciendo otro tour que nos recomendó la guía. Bueno, las guías sí que nos explicaron cómo llegar a Atlantis, lo de cuánto costaba el autobús, 1,30, más la tarjeta de 2 euros, la de devolverla, lo de recargarla, todo eso. Y con qué bus llegar, las paradas, eso nos lo explicaron muy bien. Y luego nos recomendaron este tour que hemos hecho esta tarde. Os dejaré toda la información en la cajita, por supuesto, ¿vale? Que era un tour por Ljubljana, pero de degustación de comida y de vinos. Y ha sido fantástico. Éramos 6 personas, 2 parejas de americanos, unos de noramericanos, unos de California y otros de Kansas. Geniales, súper amables, súper simpáticos. Eran americanos cultos, americanos ricos también eran, ¿eh? ¡Jo, qué nivel tenían que tener estos de vida! Y entonces sí que no eran los típicos que se creen en el centro del universo, y ha estado muy guay pues la conversación y hablar sobre la historia de Eslovenia y
las cosas que preguntaban. Me he disfrutado mucho con ellos, de hecho nos hemos hecho una foto todos juntos y nos la hemos compartido con este del iPhone, que puedes compartir fotos sin tener contacto. Y en ese sentido súper bien. Y luego, entonces este tour nos han llevado por 6 sitios de Ljubljana del centro a probar diferentes platos típicos y vinos típicos. Ha sido fantástico. Ha estado muy bien como cierre. Hubiera estado bien conocer algunos sitios para comer al principio de Ljubljana, pero como cierre también, porque claro, no te cuentan tanta información de la ciudad como en un tour, pero ha sido muy guay. La experiencia, la guía era fantástica, claro, los guías hacen mucho. Y la verdad es que si venís a Ljubljana os recomiendo este tour. Ha estado bien también comprobar que habíamos hecho bastante bien los deberes culinarios. Y luego nos han dejado en un rascacielos que no habíamos subido por pereza, pero con unas vistas impresionantes. Así que la verdad es que el último día en Ljubljana, en Eslovenia, ha estado genial. Como cierre para una luna de miel, que esto era una luna de miel, aunque también era como parte de nuestras vacaciones, porque este verano no hemos ido a ningún sitio, claro. Ha estado genial. Me da igual que nos pierdan mañana las maletas otra vez, yo ya me voy de aquí feliz. Y nada, como cierre, pues deciros que por ejemplo, ya tenemos las tarjetas de embarque, no las hemos impreso, sino con la app. Las han dado la gente de la Agencia de Viajes de España, nos las han mandado por email con el código, lo metemos en la app de Lufthansa, que es la compañía con la que volamos, y no tenemos que imprimirlo. Entonces quería hablaros un poco de estas como últimas cosas de sostenibilidad. Por ejemplo, cuando hemos viajado, las botellas de agua, esto creo que lo he dicho, esta botella no te la dejan pasar el control llena, vacía sí. Yo lo he hecho 3 veces, no sé por qué esta vez estaba como un poco pesimista y no me atreví y la metí en la maleta, ¿vale? Entonces en el aeropuerto sí que compré agua, pero podéis hacer lo siguiente, la metéis en la mochila vacía. Vacía no os pueden decir nada, teóricamente, porque lo que no puedes meter es líquidos, no hablan de recipientes. Y una vez que tal, entras al baño y las rellenas. Y ya tienes agua otra vez. Y te ahorras el dinero que valen las botellas de agua y el plástico, ¿vale? Ese es el truco. Todo lo que sea tema tarjetas de embarque, billetes, ya se puede llevar todo con códigos QR online, así que en ese sentido pues también bien. Luego mapas, tú llegas al aeropuerto y empiezas a ver, yo tuve ahí como la fiebre en un momento de ver ahí un montón de folletos puestos y como voy a cogerlos todos, y luego dije espérate, todo esto puede estar ya online. Entonces mapas, folletos, bonos, de todo, lo puedes llevar en el móvil, lo puedes tener en el móvil, hay QRs para leer de todo por todos sitios ya, fijaos bien, porque vas a evitar también así mucho papel. Y luego pues eso, también te puedes llevar tu propio sándwich con tus envoltorios, todo eso también siempre. Y todo eso de residuo que evitamos al planeta. Entonces bueno, viajar siempre es contaminante si usas transportes como un avión. Puedes intentar compensar un poco tu huella de carbono y evita todo tipo de papel y tal. Y pues disfruta, porque al final es una experiencia y es lo guay. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo de esta semana. Cualquier duda, cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.